Su historia estuvo silenciada durante milenios. Nada se sabía de ellos, apenas algunas referencias en los textos bíblicos y luego un sepulcral olvido. Pero en el siglo XIX, el arqueólogo francés Charles Teissier descubrió en Turquía unas ruinas de una civilización desconocida, que en 1880 serían identificadas como el Imperio Hitita perdido por Henry Said. Vamos pues hoy a ver esta gran civilización. Ponte cómodo y acompáñame en este viaje de casi 4000 años en el tiempo. La historia de los hititas o Hatti se remonta hasta el 1700 a.C. y va a tener una duración de unos 500 años, es decir, hasta que en torno al año 1200 a.C. desaparezcan sin dejar rastro de la faz de la Tierra durante varios milenios. Los hititas fueron una de las tres potencias hegemónicas de su tiempo, siendo considerados sus reyes al mismo nivel que los faraones egipcios o los reyes babilónicos, según hemos podido saber por las cartas que se dirigían unos a otros en las famosas tablillas. Gracias a los yacimientos arqueológicos del siglo XIX y principios del siglo XX, los especialistas consiguieron traducir el lenguaje de los hititas, que era una variante del lenguaje cuneiforme de Mesopotamia, y también parece que tenían otro tipo de inscripciones de tipo jeroglífica. Gracias a todas estas aportaciones podemos hoy reconstruir parte de esta gran civilización y presentaros los datos en este monográfico sobre este fascinante pueblo. Pero, ¿dónde estaban los hititas? ¿De dónde surgen? Los hititas hay que enmarcarlos en lo que sería hoy Anatolia, ¿no? Geográficamente la actual península de Anatolia, que está en Turquía, y todo lo que es su periferia. Parece ser que su nombre original no eran los hititas, sino que los primeros hititas era un pueblo que vivía previamente en Hattusa y que fue conquistado por estos guerreros que a la postre iban a ser también llamados, identificados como hititas por los mesopotámicos o por los egipcios. Como vivían en la misma zona, en el mismo territorio, pues le dieron también ese mismo nombre. ¿Por qué lo sabemos? Pues sabemos que son distintos porque estos hititas, estos que llegaron en una especie de oleadas, tenían una lengua indoeuropea, a diferencia de los prehititas que tenían una lengua sumeria y semítica o una mezcla de ambas cercanas a las zonas limítrofes. Por tanto, podemos decir que existían una serie de prehititas y que los hititas que hoy conocemos posiblemente hubieran emigrado desde las estepas del sur de Rusia hasta Anatolia en torno al año 2000 a.C., aunque no lo sabemos a ciencia cierta. Poco a poco se irán asentando en estas zonas y haciéndose cada vez más fuertes, mezclándose con los pueblos locales de la península de Anatolia hasta lograr dominarlos y hacerse con el control e imponer su propia cultura. El imperio hitita tiene una duración de unos 500 años, que se suele dividir en dos etapas, el famoso reino antiguo y el reino nuevo. Hay algunos historiadores que aportan una etapa intermedia, pero no lo creemos conveniente. El primer rey hitita que conocemos es Labarna, pero parece que fue un rey mítico, porque no hay testimonios verdaderamente convincentes de su existencia. También puede pertenecer a la leyenda el rey Pithana y también otro rey que se llamaba Anita, del que se cuenta que estableció la capital hitita en Cannes
que era uno de los centros comerciales más importantes de la época, teniendo un comercio muy fluido con los asirios, que ya hemos visto también en vídeos anteriores al hablar de los asirios y de sus famosas tablillas cuneiformes, ¿no? O sea, aquellas tablillas de canes que nos marcaban el comercio internacional. Si es cierto que Ainitas reinó, debió hacerlo durante la primera mitad del 1600 a.C. Sometería seguramente a la ciudad de Hattusa y parece que llegó a destruirla, estableciendo su capital en la cercana ciudad de Nesa. Oficialmente, el imperio hitita comienza con el rey Hattusili I, del que tenemos ya más información y cuyo reinado abarcaría desde el 1650 al 1620 a.C. Hattusili trasladó su capital de Nesa a Hattusa, de ahí su nombre, Hattusili. Desde Hattusa organizó y centralizó sus territorios, llevando a cabo numerosas guerras contra sus vecinos los sirios, contra las ciudades también de Alepo o contra Arzawa. A pesar de su expansión militar, el imperio hitita carecía de una administración avanzada para controlar esos territorios que poco a poco se iba anexionando. Hattusili le dejó el trono a su nieto, Mursili, que siguió ampliando las fronteras y se atrevió a desplazarse hacia el sur para hacer incursiones en el territorio de Babilonia, a la que posiblemente saqueara con el fin de rapiñar sus riquezas. Saquea, pero no se establece, simplemente hace algunas incursiones. Por tanto, podemos decir que hasta este momento los hititas se comportan como un estado predador, haciendo las batallas, haciendo la guerra para obtener botines y riquezas, pero que tienen poca capacidad administrativa para luego controlar esas zonas que van sometiendo. No obstante, el poder de los vecinos hurritas y de las tribus cascas menguaron bastantes las capacidades de los hititas y su expansión, a lo que hay que sumar también que los hititas seguramente tuvieron grandes luchas internas por el poder en la sucesión de su propio trono. Por lo tanto, ahí aparece un periodo de debilidad. Todo esto hace que durante un par de siglos los hititas pierdan cierta influencia y estén más que a la ofensiva, más que al ataque, en una actitud de conservación y de defensa de sus territorios. El nuevo auge va a llegar en torno al 1350 a.C. con el llamado Nuevo Imperio Hitita, que empieza en el reinado de Suppiluliuma. Suppiluliuma va a recuperar los territorios perdidos. Por ejemplo, recupera Arzawa. Va a conquistar también la famosa Mitanni Hurrita en Siria y va a llegar a Damasco o al propio Líbano. La fuerza del imperio hitita la vamos a apreciar cuando este imperio se atreve a desafiar al propio faraón de Egipto, que por aquella época era el famoso Akenatón. En 1274 a.C. podemos ver cómo se corrobora la fuerza de los hititas, que se van a enfrentar ahora al todopoderoso Ramsés II, en una de las batallas más famosas de la antigüedad, la batalla de Kadesh, que ya hemos narrado en otros episodios y que puedes ver al completo si buscas en nuestro canal. Esta batalla va a enfrentar al todopoderoso imperio hitita con el todopoderoso Egipto de los faraones. Los hititas presentaron batalla con un ejército de 3.700 carros y 40.000 soldados. Los carros hititas solían llevar 3 ocupantes, un conductor, un lancero y un escudero que los protegía. Las armas eran de bronce,
aunque los altos mandos podían tener ya espadas de hierro. Recordemos que nos encontramos a finales de la Edad del Bronce. Los grabados propagandistas de Ramsés II afirman que él obtuvo una victoria aplastante sobre los hititas, pero las crónicas militares del rey hitita Mutawalli II nos muestran lo contrario. Nos muestran que en cierto modo ganaron los hititas o que hubo en sí una victoria pírrica para los egipcios. ¿A cuál creer entonces? En este caso, pues nos podemos inclinar por una especie de empate o, desde mi opinión, por una victoria pírrica a favor de los egipcios. Aunque el relato hitita es siempre más fiable, dado que lo que conservamos son textos internos. Y recordemos que, según vimos en el otro vídeo, los textos que tenemos del faraón son textos públicos y aquel famoso poema en el que hay una intención propagandística. Durante el 1300 y el 1200 a.C., las estructuras del imperio hitita han cambiado. Se observa ahora una mayor capacidad administrativa y las tablillas hablan de grandes pactos estratégicos con estados vecinos, con reyes vasallos, sobre todo con reyes locales que van a hacer de colchón a través de ciertos pactos de vasallaje. Estos pactos, muchos de ellos, van a tener como base los matrimonios. Ejemplo de pactos, pues por ejemplo sería el que establecieron con Ugarit o también el que llevaron a cabo con la ciudad de Amurru. Lejos queda ya la incursión en busca de la rapiña de siglos anteriores. Ahora hay una vocación administrativa, una estrategia por hacer de Hattusa la capital de un imperio que se asemeje al de los egipcios o al de los asirios. Los hititas tomaban ya buena nota de la grandeza de sus vecinos y querían imitarlos. Los siguientes años van a estar marcados por la lucha entre el hijo de Muwatalli, Urbis-Tesut, y su tío, Hattusili III, un brillante líder militar que consiguió hacerse con el poder y llevó a los hititas a varios acuerdos de paz importantes. El primero de estos acuerdos fue con Ramsés II, al que le dio 2 hijas en matrimonio, y por otro un gran pacto también con Asiria, que ya era un reino que amenazaba sus fronteras en el sur y en la actual Siria. Posteriormente podemos destacar el reinado de Tudhaliya IV, que si bien no expandió el imperio, consiguió darle un gran esplendor cultural a la capital Hattusa. Sus sucesores no aportan mayor relevancia. Suppiluliuma II, que parece ser que inauguró las batallas navales y ganó la primera, es considerado el último rey hitita, pero tampoco sabemos bien cómo acabaron sus días y si fue o no el responsable de la devastación final, de la destrucción del reino de Hattusa. La capital del imperio hitita, Hattusa, fue incendiada y saqueada en torno al 1200 a.C. No se sabe bien aún por quién. Pudieron ser quizás revueltas internas por el poder, tras la muerte de Suppiluliuma, o posiblemente también la invasión de los famosos pueblos del mar, o incluso sus vecinos los cascas, o también los frigios. Por tanto, la desaparición de este gran imperio sigue aún 3000 años después siendo un misterio. Una vez trazada a grandes rasgos esta historia general de los hititas, vamos a contar algunas cosas muy interesantes sobre su sociedad, sobre su civilización, que nos van a permitir conocer mejor esta rica cultura. Los hititas fueron un pueblo aglutinador desde sus orígenes mismos. Fueron capaces, gracias a sus altas dotes de tolerancia, sobre todo de tolerancia religiosa, de asemejar las tradiciones de los dioses de otros pueblos a los que conquistaban con sus propias tradiciones, y así se fueron fusionando. En vez de debilitarse, se unían.
Para la cultura hitita, sus dioses no son de su absoluta propiedad, pues los pueden abandonar si hay un mal comportamiento o incluso irse con otros pueblos si los hititas no han actuado como ellos quieren que actúen. Es quizás por aquí por donde podemos enfocar su tolerancia con otras religiones, por donde las podemos explicar, porque los dioses de los demás pasan también a ser sus dioses, a beneficiarlos, incluso algunas veces se habla de robarles los dioses a los pueblos vecinos. De ahí que cuando se dé una batalla se piense que en esa batalla asisten unos dioses contra otros, es decir, los del enemigo contra los propios, ¿no? Es en cierto modo estos dioses los que pueden decantar la lucha de un lado o de otro y se van a quedar en cierto modo con el vencedor. En las tablillas de los tratados se habla de los hititas como el pueblo de los 1000 dioses, muchos de ellos de tipo naturalista, entre los que podemos destacar, por ejemplo, el famoso dios de la tempestad asociado a la guerra o el propio sol. Cuando algún pueblo rompía un tratado, sobre todo de paz, que eran sellados previamente con el juramento de los dioses, la guerra estaba por tanto justificada y se debía de entender como un ataque a los propios dioses. De ahí que en muchos casos traten, por ejemplo, de explicar grandes plagas o catástrofes a causa del enfado de un dios tras violar un juramento con otro pueblo. En la ciudad de Atusa, en la parte alta, donde estaban los templos, los hititas tenían templos también dedicados a los dioses de todos los pueblos integrantes del imperio. ¿Qué lengua hablaban los hititas? Hablaban un tipo de lengua indoeuropea. Su escritura era la cuneiforme de estilo mesopotámico, aunque también usaban una especie de escritura jeroglífica propia. ¿Cómo era la sociedad de este pueblo? La sociedad hitita era por lo general agrícola, que en las ciudades destacaban los artesanos y los comerciantes, además del resto de profesiones necesarias para la administración o las profesiones liberales como los médicos, los arquitectos, los constructores, etc. En tiempos de paz, los reyes cedían numerosas tierras en vasallaje a una especie de aristocracia local o nobleza que estaba obligada a ir en auxilio del rey cuando fuera necesario y que también debían costearse de forma particular el armamento, teniendo por ejemplo siempre a punto los carros de combate o el armamento militar. De ahí se podría luego explicar la superioridad de los carros hititas que presentaron en la mencionada ya batalla de Kadesh. Es interesante destacar también el derecho hitita, que es un derecho basado en la restitución o en la recompensa y donde vemos, por ejemplo, que la mujer es más valorada, tiene más derechos que en otras sociedades vecinas de esa época. Así, por ejemplo, si alguno mata a un hombre o una mujer en una disputa, el homicida debe devolver su cuerpo a su descendiente y darle 4 personas como esclavos para compensarlos, bien sean hombres o bien sean mujeres. De esa forma apartará la culpa de su casa. A diferencia de sus vecinos de Mesopotamia, no aplican la ley del talión, el famoso ojo por ojo y diente por diente, que ya explicamos en otro vídeo en el canal cuando vimos el código de Hammurabi. Así, si alguno deja ciego a una persona libre o rompe sus dientes, pagará 20 siclos de plata y así apartará la culpa de su casa, es decir, que no tiene que dar un diente a cambio o ser cegado a cambio por el crimen. También hay otros hechos legislativos muy curiosos, como si alguno golpea en la cabeza a alguna persona y esta persona resulta enferma. Debería entonces cuidarla y en su lugar debe proveer un hombre que trabaje a su costa en la casa mientras que éste se recupera. Además, deberá pagarle 6 siclos de plata y pagar también los servicios del médico.
Por tanto, vemos que es un derecho que siempre restituye de forma económica el delito que ha cometido y trata de compensar. La pena de muerte se aplica en muy pocos casos, es algo muy curioso. Sí es verdad que lo encontramos en algunos casos que todavía son más llamativos. Por ejemplo, dice, si alguno se aparea con un cerdo, una oveja o un perro, será muerto. Sin embargo, la misma ley dice que si alguno se aparea con un caballo o con un mulo, que no es crimen y que por tanto no es delito alguno. Pues hasta aquí, amigos, nuestro repaso de hoy por la historia. En próximos episodios volveremos con más conocimientos y saberes. Ya sabes, si te ha gustado nuestro programa, déjanos un like, suscríbete a nuestro canal, comenta y comparte.